Es la séptima parte, hermano, de la palabra, el sermón, el reino de Dios. Estamos en la serie del reino de Dios y hoy quiero continuar con este tema y quiero compartir acerca de el poder cautivador del reino de Dios. Escuche bien, quiero hablar hoy acerca del poder cautivador del reino de Dios, por razones de que hay tantas cosas en este mundo que son cautivantes, tantas cosas que nos cautivan, la diversión cautiva, los placeres del mundo cautivan a la gente. La palabra cautivar, hermanos, tiene que ver con atracción, tiene que ver con atraer o tiene que ver con ganar la atención y la voluntad de algo. Eso es una atracción, ¿verdad? Una persona puede quedar cautivada por lo que ve, por lo que oye. Una persona puede quedar cautivada por varias razones. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, y vámonos a los versículos 44 y 46. Versículos 44 y 46 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a leer dos parábolas del reino que nuestro Señor Jesús pronunció después de la parábola del trigo y la cizaña. Escúcheme bien. Después de la parábola del trigo y la cizaña, donde Jesús explicó una situación que se da entre los hijos del reino, donde entre los hijos del reino hay trigo y hay cizaña, Jesús entonces pronuncia estas dos parábolas en Mateo capítulo 13, en el versículo 44, dice de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El 45 dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Interesante. Yo le he puesto a este sermón el poder cautivador del reino, porque después de la parábola del trigo y la cizaña, a donde hubo un problema entre los hijos del reino, ¿verdad? Donde un malo llegó y sembró una mala semilla. Entonces Jesús habla de estas dos parábolas que para muchos estudiosos de la Biblia dicen que es una parábola de difícil entendimiento por razones de que Jesús no la explicó, por razones de que Jesús no dio una explicación concreta de a qué era lo que él se estaba refiriendo cuando habló de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Lo cierto, hermanos, es que estas dos parábolas yo las puedo definir como dos enseñanzas que nos hablan acerca de la dimensión del reino de Dios. O sea, hay una dimensión en el reino de Dios interesante, porque cuando hablamos del reino, acuérdense que hablamos de una realidad presente. Hablamos de una realidad presente entre nosotros, que está, que es real, pero que quizás no se ve. Recordemos que hablar del reino de Dios es hablar del mundo espiritual, por razones de que en este mundo, así como hay hijos del reino, también hay hijos de las tinieblas. Y que los hijos de las tinieblas muestran el concepto o las ideas de las tinieblas se manifiestan en este mundo a través de los hijos de las tinieblas en sus pensamientos y en su conducta. Igual pasa con los hijos del reino. De los hijos del reino de Dios, nosotros expresamos el reino de Dios a través de nuestra conducta y a través de nuestros pensamientos, lo que se conoce como la ética cristiana. Pero ahora bien, hermanos, aquí Jesús está hablando de algunas personas. Por ejemplo, él dice que el reino de Dios
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Aquí el personaje es un hombre que puede ser cualquiera de nosotros, el cual un hombre halla y lo esconde, y luego se va gozoso y dice que vende todo lo que tiene y compra aquel campo, porque sabe que en aquel campo hay un tesoro escondido. Entonces él es capaz de venderlo todo, o sea, quedó cautivado por ese tesoro, que fue y lo vendió todo y compró ese campo porque ahí había un tesoro. La otra persona es un mercader. Dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró una perla preciosa. Ahora, vamos a hacer una pregunta en base a esto. Si alguien le dice a usted, tengo un lingote de oro. Usted sabe lo que es un lingote de oro, ¿verdad? Todos sabemos lo que es un lingote de oro. Y usted sabe lo que un lingote de oro vale, pero resulta que a usted se lo van a vender a un precio barato. Y ese lingote de oro lo están vendiendo al precio de su casa. Bueno, vamos a ponerlo así, al precio de su carro o al precio de su casa. Pero usted sabe que si usted revende ese lingote de oro, usted lo puede revender en 5 veces el precio que lo está comprando. ¿Sería usted capaz, hermano? ¿Se atrevería usted a vender su carro o a vender su casa para comprar ese lingote de oro y ganar 5 veces lo que eso cuesta y tener una gran vida? Bueno, hermano, yo creo que cualquiera sería capaz de hacerlo, porque fue cautivado por ese oro. Fue cautivado por eso. ¿Cuántas personas, hermano, cuando hablamos del reino, Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón? No tiene que llegar al acto. Ya nosotros hablamos ese tema. No tiene que llegar al acto para ser adúltero. Pero eso está hablando de alguien que miró y quedó cautivado por algo que no era suyo. O sea, una persona puede ser cautivada por cosas que no son suyas. Una persona puede ser cautivada por algo que le va a hacer daño en su vida, como una persona puede ser cautivada por algo que le va a cambiar la vida también. Ahora bien, en este mundo hay tantas cosas que cautivan a la gente. En este mundo hay hasta personas malas que por sus malos actos cautivan a otros malos a seguir haciendo maldad. Por ejemplo, usted ve en el mundo personas identificadas con Fidel Castro, el Che Guevara, personas identificadas y tatuadas con los símbolos de Adolfo Hitler, con los símbolos de Stanley, con todo este tipo de personajes que al fin y al cabo son personas malas, pero que cautivaron a alguien por su maldad, cautivaron a alguien por un ideal que tenían en su mente, en su corazón, a tal punto que esta persona fue capaz de tatuarse algo identificándose con esta persona y diciendo, bueno, yo estoy identificado con él, estoy identificado con su pensamiento, con sus ideales. ¿Por qué, hermano? Porque en este mundo hay tantas cosas atrayentes, en este mundo hay tantas cosas cautivadoras que son capaces de cautivar a un ser humano y hasta desviarlo de su camino. Pero hay cosas cautivantes también, como por ejemplo el reino de Dios. Escúcheme bien, hermano, el reino de Dios también tiene un poder cautivador. Ahora déjeme decirle de entrada que no hay nada malo en que usted ame lo que usted tiene. No hay nada malo en que usted ame lo que usted ha conquistado, lo que usted ha logrado. No hay nada malo en eso, pero también déjeme decirle que en este mundo hay tantas cosas que se ven bonitas, pero que no tienen valor alguno. Hay cosas tan bonitas en este mundo, pero que no tienen el valor suficiente como para edificarte, como para acercarte a Dios. No son pecado, no son malas, pero sí te apartan de Dios. Te cautivan tanto la atención, te cautivan tanto tu tiempo, que tú terminas apartándote de Dios. Cuánta gente, hermano, y solamente miremos el ejemplo, cuánta gente, hermano, no vinieron a los pies del Señor con un problema y de pronto fueron bendecidos con una buena plaza de empleo,
y se fueron. Y se fueron, nunca más volvieron. Nunca más volvimos a verlos porque fueron cautivados por las ganancias. Fueron cautivados por una nueva posición social. Fueron cautivados por un nuevo cargo y nunca más los vimos. ¿Cuántas personas, hermano, la vida no les ha cambiado por un valor material como el dinero y fueron tan cautivados por una nueva vida, por un nuevo estatus social, que abandonaron el camino del Señor? ¿Qué le digo con esto? No hay nada malo en ser rico. No hay nada malo en tener un buen trabajo. No hay nada malo en tener aspiraciones. Pero hay cosas que cautivan, pero también te apartan de Dios. No tienen el valor suficiente, no tienen la fuerza suficiente como para que usted, hermano, se acerque al Señor, sino que son cosas que, aunque no tienen nada de malo, en un momento dado pueden, hermano, enfriar tu vida. Pueden enfriarte, pueden, hermano, cambiarte la mente, pueden sacudirte, pueden desviarte de manera sutil. Por eso Jesús habla aquí de ese poder cautivador que tiene el reino de Dios a tal punto de que un hombre, aquí Jesús compara el reino de Dios como un tesoro que un hombre encontró en un campo y fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Y fíjese bien que ese campo no estaba a la venta, ese campo no estaba en la subasta, ese campo nadie lo estaba rematando por un valor, ese campo estaba ahí solo, abandonado, nadie lo miraba, pero este hombre sí lo miró y se dio cuenta de que dentro de ese campo había un valor incalculable, había un valor eterno, a tal punto que fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo por ese solo tesoro que estaba allí. Y el otro era un mercader, era un negociante que compraba perlas, pero un día vio una que nadie compraba, una que estaba a la venta, pero que nadie la había querido comprar, nadie se había interesado, pero este fue y vendió todo lo que tenía y compró esa sola perla, porque le vio un valor incalculable también, le vio un valor eterno que nadie lo había observado hasta el momento. Amados hermanos, el reino de Dios también tiene un poder cautivador. El reino de Dios, como dije en lecciones anteriores, el reino de Dios, hermanos, es una realidad presente entre nosotros, aunque no está establecido, pero es una realidad presente, es una expresión que solo los hijos de Dios pueden manifestar y expresar. Pero para entrar en el reino de Dios no hay que estar muerto para entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios entramos con el arrepentimiento de nuestras vidas, con el arrepentimiento de nuestros pecados. Entramos al reino de Dios y esta parábola está enseñando que el poder cautivador del reino es tan fuerte, es tan poderoso que cualquiera que lo conoce encuentra su valor y es capaz de desligar su corazón de todo lo terrenal con el fin de obtener la salvación de su alma y de esa manera también darle a otros. Escúchenme bien, amados hermanos, el mensaje del reino es un mensaje cautivador. El reino de Dios tiene un poder cautivador por 4 razones. Primero, porque el mensaje del reino es el mensaje que incluye el perdón de los pecados. Hermano, escúchame bien. ¿Cómo podrás tú limpiar tus pecados? ¿Cómo podrá un ser humano en la tierra limpiar sus pecados? Con nada. Hermano, no hay agua bendita, no hay ceniza, no hay hostia, no hay penitencia, no hay nada que pueda perdonar los pecados de un hombre, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, a través del mensaje del reino. Es el único mensaje
en calidad de religión que contiene el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación, hermanos, nuestra reconciliación con Dios es el único mensaje que contiene eso. Yo recuerdo en el año 2019 cuando yo estaba en Honduras. En Honduras hay una iglesia católica inmensa, grande, en el sector de La Paz. Y un día iba yo, hermano, acompañando al presbítero de la zona, lo acompañé a un bautismo y cuando veníamos de regreso, esa iglesia católica inmensa que estaba ahí, todas las personas se vestían de blanco, todos entraban de blanco, chicos y grandes. Pero cuando veníamos de vuelta, hermano, hacía un sol caliente, un sol abrasador como el que hace en Panamá, un calor, hermano, insoportable. Y habían niños, habían gente adulta de todas las edades caminando descalzo por la calle asfaltada, quemándose los pies. Y yo vi eso y pensé que era una procesión. Cuando me dicen, no, pastor, eso no es una procesión. Es que estas personas en esta iglesia, para obtener el perdón de sus pecados, tienen que caminar en ese asfalto caliente para sentir el sacrificio de Cristo y poder ser perdonados. Yo dije, hermano, qué tremendo error. Qué tremendo error. Escúcheme, hermano, en este mundo no hay penitencia, no hay práctica que pueda perdonar los pecados de un ser humano. En esta vida no hay nada que lo pueda lograr. El pecado es el mayor problema del hombre y el único mensaje que contiene y que promete el perdón de los pecados de un hombre se llama el mensaje del reino de Dios. Por eso es un mensaje cautivador. ¿Sabe lo que pasó, hermano? Cuando tú fuiste perdonado de tus pecados, hermano, tú fuiste justificado, santificado, tú fuiste regenerado, hermano, entraste en una nueva vida. Y eso es algo que solamente el mensaje del reino puede llevarlo. Por eso, hermano, cuando usted apoya las misiones, cuando usted apoya esos viajes misioneros para llevar el evangelio a otras partes, hermano, usted paga, usted invierte para que ese mensaje, amados hermanos, llegue a otras personas, para que otras personas lo escuchen, para que otras personas salgan del error, de la mentira. Usted colabora con eso. Allá habrán otras personas que se van a enamorar también de ese reino. Hermano, cuando vamos y predicamos, ¿a cuántos mercaderes no le llegamos de manera espiritual? Mercaderes que van a escuchar en tu mensaje, van a encontrar ese valor incalculable del reino y lo van a ir a predicar a otras personas. Estamos aquí, hermanos. Por eso el mensaje del reino tiene un poder cautivador, primero, porque es el único mensaje que incluye el perdón de los pecados. Y número dos, porque es el único mensaje que incluye sanidad y libertad para las personas. Amados hermanos, por ahí vamos a entrar en el tema de los milagros. Pero anoche, en mi clase de teología en Ecuador, estaba compartiendo el tema de la resurrección de Cristo. Y estaba hablando acerca del nuevo cuerpo con el que Cristo resucitó de los muertos. La diferencia del cuerpo con el que Él resucitó, a diferencia del cuerpo que tenemos nosotros. Amados hermanos, fue algo muy hermoso y sacamos tantas conclusiones que déjeme decirle, permítame decirle, cuando comenzamos con este sermón, con esta enseñanza, dijimos que la cita base era Marcos capítulo 1, versículo 14, donde Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el reino de Dios se acerca a nosotros en la persona de Jesús.
Y así como usted y yo expresamos el reino, Jesús expresó el reino. Por ejemplo, Jesús llegó donde la hija de Jairo y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Jesús estaba demostrando que el reino de Dios estaba por encima del reino de la muerte. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, estaba dando a demostrar que el reino de los cielos es más poderoso que el reino de la muerte. En el Antiguo Testamento, los profetas expresaron el reino cuando Elías levantó al hijo de la viuda, cuando Eliseo también resucitó a un hijo de una viuda. Cuando vemos resurrecciones en el Antiguo Testamento, estamos viendo una expresión de lo que es el reino de Dios, que es más poderoso que el reino de la muerte. Y la muerte es a lo que todos los hombres le temen. Cuando Jesús le dice al ciego, recibe la vista, Jesús está demostrando que en el reino de los cielos no hay ciegos. Cuando Jesús sana al leproso, está demostrando que en el reino de los cielos no hay leproso. Cuando Jesús le dice a aquel paralítico, ¿quiere ser sano? Sí, Señor. Aquel hombre que tenía 38 años en el estanque de Betesda tirado. Sí, Señor, quiero ser sano. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús está dando a demostrar que en el reino de los cielos no hay paralíticos. Hermanos, presten atención. Cuando Jesús resucita con un cuerpo que siente hambre. Jesús después de resucitar, Jesús comió, sintió hambre, caminó, habló, enseñó sus heridas, permitió que lo tocaran. Pero Jesús no tenía un cuerpo ya como el de nosotros. Ahora, pastor, el cuerpo era similar porque él sintió hambre y nosotros sentimos hambre, ¿sí? Jesús comió, nosotros comemos. Jesús se permitió que lo tocaran, nosotros entre seres humanos podemos tocarnos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia de la hija de Jairo y de Lázaro y del hijo de la viuda de Naín? Que ellos resucitaron con sus mismos cuerpos, sujetos a la enfermedad y sujetos a morirse de nuevo. Jesús resucitó con un cuerpo que ya no se iba a morir más, ya no se iba a enfermar más y ya no se iba a poner más viejo. ¿Por qué? Porque el mensaje del reino que él trajo es el único mensaje que trae hoy la renovación y la transformación del ser humano. Ningún mensaje puede transformar a un ser humano como el mensaje del reino. Para entrar en el reino hay que estar arrepentido. Para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, tú no podrás ver ni entrar en el reino de Dios. Hermanos, yo dije antes que no hay que estar muerto para entrar en el reino, ¿verdad? Lo dije, ¿verdad? Yo dije, no hay que estar muerto para entrar en el reino. En el reino entramos con nuestro arrepentimiento. Jesús no tenía por qué arrepentirse porque él no era un pecador. Pero cuando Jesús resucitó, Jesús confirmó que él era quien siempre había dicho que era. Cuando Jesús confirmó la derrota, de los poderes del reino de las tinieblas. Por eso el mensaje del reino es cautivador, porque el mensaje del reino es el único que incluye sanidad, transformación, libertad al cautivo, libertad al endemoniado,
Por eso es cautivador ese mensaje del reino. ¿Cuántos hombres hoy, hermano, en la actualidad no dicen: yo era maleante, yo era ladrón, yo era homosexual, yo era lesbiana, yo era indigente, pero hoy le sirvo al Señor? ¿Por qué? Porque ese mensaje lo transformó. Y fíjese bien, hermano, quiénes son las personas que van a los indigentes. ¿Quiénes? Los que un día fueron indigentes. ¿Quiénes van a los drogadictos? ¿Quiénes van a los homosexuales? Los que un día fueron, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el que encuentra esa perla también quiere que otros la tengan. El que encuentra esa perla, el que encuentra ese tesoro en ese campo, va y vende lo que tiene y lo compra porque sabe que lo que está ahí tiene más valor que cualquier cosa que tú le des valor en este mundo terrenal. Bendito sea Dios. Tercera razón, ¿por qué el mensaje del reino es cautivador? Porque el mensaje del reino es un mensaje de palabra viva. Es el mensaje, hermanos, que logra lo que no logra la psicología. Logra lo que no logran los motivadores. Los motivadores, con todo respeto, hacen una buena función. Los psicólogos hacen una buena función, pero muy limitada. No llegan a donde llega el mensaje del reino. Un psicólogo, un motivador, un psiquiatra pueden tocar una enfermedad, pueden llegar hasta cierto punto, pueden dar una medicina, pueden dar una pastilla para la depresión, pero ¿saben qué, hermano? No pueden sanar el alma, porque el alma solo la sana el mensaje del reino de Dios. Y ese es el mensaje que tú y yo predicamos. Y ese es el mensaje que tú y yo llevamos a las naciones. Ese es el mensaje que llevamos a donde vamos. Ese es el mensaje, hermano, que no puede ser irreemplazable con nada. Por eso ese hombre y ese mercader vendieron todo lo que tenían para llevar ese mensaje, para tener eso en su vida, porque sabían que era algo eterno. En la parábola sabemos que es algo eterno, es algo incalculable. Una perla entre tantas cosas terrenales, una perla tiene tanto valor, y un tesoro en este mundo tiene tanto valor, que solamente el reino de Dios en este mundo se puede comparar con una perla y se puede comparar con un tesoro. Y número 4, y aquí termino por hoy. Hermanos, el mensaje del reino es cautivador porque es el único mensaje que llena la necesidad del alma de un hombre. Hermano, ¿cómo están los hombres hoy? Los hombres están vacíos. Los hombres buscan llenar su corazón con el licor, con el sexo, con la droga y con tantas cosas, la música. Los hombres buscan llenar el vacío de su corazón con estos factores externos, pero solo el mensaje del reino tiene poder para llenar el corazón del alma de un hombre. Solo el mensaje del reino puede cautivar a una persona y llevarlo a que cambie de vida. Solo el mensaje del reino lo puede lograr. El mensaje del reino es el mensaje que este mundo necesita. El mensaje del reino es el mensaje que necesitan las naciones. El mensaje del reino, mis amados hermanos, lo tienes tú en tu boca y en tu corazón. Y es el mensaje que tú debes hablarle a otras personas. Es el mensaje que tú y yo debemos llevar. Por eso usted no tenga miedo a abrir la boca. Por eso usted no tenga miedo a predicar al perdido, porque en tu boca hay palabras de vida. En tu boca hay palabra viva. En tu boca hay una palabra que puede cautivar a otra persona y hacerlo que cambie. Hermano, ¿cuántas personas no testifican en el mundo que un día estaban a punto de suicidarse
y oyeron un mensaje del reino y, hermano, cambiaron su decisión. Yo conozco el testimonio de un gran pastor norteamericano que dijo, hermano, que había encontrado a su esposa en un acto de infidelidad y un día fue a donde estaba su esposa con el amante y paró su carro y estaba dispuesto con un revólver y decía que él estaba dispuesto a matarlo a los dos, pero para relajarse un poco encendió la radio y se encontró con un mensaje del reino. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Se arrepintió, no lo hizo y hoy es un gran pastor. Porque el mensaje del reino tiene ese poder para cautivar al alma perdida. ¿Cuántas personas, hermanos? Yo sé que en el lugar donde estamos, muchas personas hermano, están en sus casas. No van a nuestro templo, pero sé que escuchan desde donde están. Están tocados. Dicen, yo no voy, pero me gusta escuchar. Yo recuerdo, hermanos, nunca puedo olvidar la primera vez en mi vida que yo prediqué en una plataforma. Prediqué en una campaña en la barriada Costa del Este, Punta del Este. Prediqué en esa barriada donde un hermano que prestó su casa para una campaña y recuerdo que él me dijo, él era mi líder y él me dijo, usted va a predicar. Y yo prediqué por primera vez. Estudié el sermón una semana, oré una semana, ayuné todos los días, hermano, ayuné. Jamás en mi vida había predicado en una plataforma, había predicado persona a persona y todos los días, hermano, por mi cabeza rondaba la idea. Y si nadie se convierte, y si nadie me hace caso, y si me equivoco, y si lo hago mal, hermano, hasta que me tocó el momento, hasta que llegó el momento y sentí ese fluir del Espíritu que me envolvió. Hice el llamado, hermano, para ver quién se convertía y nadie levantó la mano para convertirse. Nadie. Pero yo me quedé contento porque había predicado bien. Estaba sentado ya descansando y de pronto un hermano me dice, pastor, allá hay alguien que lo está buscando a usted. Yo dije, ¿a mí? ¿Cómo si? Hay alguien que lo está buscando. Cuando salí era un joven como de 25 años. Un hombre como esa edad con un niño como de 3 años. Y ese hombre me dijo, yo estaba a 3 calles de este lugar. Vengo del Chorrillo y estaba aquí en una fiesta. No vivo aquí. Me dijo, yo estaba a 3 calles y sentado en la fiesta, estaba escuchando el mensaje y vine aquí a preguntar quién era el que estaba predicando. Y me dijo, yo quiero convertirme. Y ahí, hermano, le hice la oración de fe. Y me dijo, no voy a volver a la fiesta. De aquí sigo para mi casa. Qué alegría, hermano. Eso ocurrió la primera vez en mi vida que yo prediqué. Y hasta que se me quebranta el corazón cuando recuerdo eso. ¿Sabe qué, hermano? No los conocía ninguno de ustedes. Fue ese hombre, creo que fue la primicia de tanta gente que yo me he ganado para Cristo. El mensaje del reino, tú y yo lo llevamos en nuestro corazón y lo expresamos con nuestra boca. Y cuando hablemos, a quien sea que hablemos, ya sea que nos confronten, ya sea que nos rechacen, ya sea que nos desprecien, pero llevamos el mensaje que puede transformar la vida de un hombre. Jesús dijo, bienaventurado soy cuando por mi causa te vituperen y digan toda clase de mal contra ti mintiendo. Alégrate, porque tu galardón es grande en el cielo. Jesús dijo, bienaventurado los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermano, si hay que sufrir por ese sermón, sufrimos. No importa, pero llevamos al mundo el mensaje que puede cautivar y transformar a un hombre, a una mujer, a un niño, a un joven y llevarlo a la vida eterna y a vivir eternamente con Dios.
Es el mensaje que te transformó a ti, que me transformó a mí. Y es el mensaje que hoy no lo podemos callar. A donde quiera que vayamos, a cuántos mercaderes y a cuántos hombres como el hombre de la parábola predicaremos, que levantarán su mano y dirán: yo voy, yo acepto, yo me arrepiento, y entrarán al reino. Porque tú, hermano, le vendiste ese campo que tenía ese tesoro, y tú fuiste aquel vendedor que le vendió esa perla, ¿verdad? Que esa persona lo dejó todo y vino a salvación. Amados hermanos, el reino de los cielos tiene un poder cautivador más grande que cualquier aspecto terrenal que pueda cautivar a una persona, porque es el mensaje de vida eterna, mientras que nada en esta tierra que cautiva a un ser humano tiene valor para llevarlo a la eternidad. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por ese mensaje que un día nos cautivó, que un día, Señor, nos levantó, nos animó, nos trajo a vida, a salvación. Padre, gracias. Te pido, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra y que dé fruto a 100 por 1 en cada vida, en cada corazón, en cada mente. Señor, enamóranos más de tu reino, de tu palabra, de tu mensaje, de tus caminos, de tu verdad. Enamóranos, Padre, que cada día que pasa, Señor, no importa, Señor, nosotros sigamos adelante. Y si hay algo terrenal que está cautivando, quitándonos la atención, apartándonos de tu reino, ayúdanos a enamorarnos más de ti, Padre, y que seamos cautivados por tu palabra y el mensaje del reino. Señor, te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Espero que esta séptima parte haya bendecido la vida de todos ustedes. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y la próxima semana vamos a continuar con el mensaje del reino de Dios. Saludos.